gustaría pues aprovechar la segunda hora que tenemos de clase justamente para que ustedes empiecen a resolver estos problemas y si tienen alguna duda, poder resolverlos aquí entre todos. ¿Les parece bien? Vale, perfecto. Entonces, regálenme un segundito, voy a compartir mi pantalla. Ok. Un segundito, estamos a punto de... Bueno, muy bien. Voy a empezar a grabar la sesión a partir de ahora. Bueno, como comentábamos en la clase anterior, hoy vamos a revisar brevemente algunas técnicas de integración o, bueno, más específicamente, algunos teoremas y algunos algoritmos para resolver primitivas en términos de funciones elementales. Estas técnicas, o bueno, estos teoremas, son consecuencia de los teoremas de derivación que conocemos y de la aplicación directa del teorema fundamental del cálculo a estos teoremas. Recordarán ustedes, en la clase anterior lo mencionamos, que el teorema fundamental del cálculo es el teorema que relaciona a la derivada con la integral, bueno, la derivada con la antiderivación, de modo tal que se establece sin lugar a dudas que la derivada y la integral son operaciones contrarias, son operaciones inversas, ¿cierto? De modo que si nosotros tenemos una función y la derivamos por medio de una antiderivada, podemos regresar a la función original. Entonces, estas ideas, digamos, este teorema fundamental del cálculo permite, digamos, tomar los teoremas de derivación que nosotros conocemos y mirarlos ahora en sentido contrario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, empecemos con esta técnica conocida como integración por sustitución o cambio de variable, que también le llamo, ¿verdad? Integración por sustitución o cambio de variable consiste en mirar en sentido opuesto el teorema que nosotros conocemos como la regla de la cadena. La regla de la cadena es un teorema que nos permite derivar funciones compuestas. Quizá recuerdan ustedes que si nosotros tenemos una función compuesta como esta, ¿se acuerdan de esta notación? El circulito este, que justamente representa la función g seguida de f, ¿verdad? Nosotros, bueno, g seguida de f o bien f de g de x, ¿verdad? Son dos formas distintas de decir lo mismo. Saben ustedes que este simbolito que tengo aquí señalado con azul es equivalente a escribir así, ¿verdad? F de g de x. Vale. Entonces, cuando nosotros tenemos una función compuesta f de g de x o bien g seguida de f y nos interesa derivarla, ¿sí?
Nosotros lo hacemos normalmente por capas. O sea, si tenemos f de g de x y derivamos esto, recuerden, la derivada es la derivada de la primera capa evaluada directamente en la segunda por la derivada de la segunda capa, que en este caso, pues digamos, sería g' de x nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, eso que escribí yo en azul con mi dedo está escrito aquí utilizando la notación del circulito, ¿vale? F seguida de G, perdón, al revés, G seguida de F, su derivada es F' de G de X por G', ¿vale? Entonces, esa regla de la cadena, ese teorema para derivar funciones compuestas, nosotros lo podemos ver al revés, aplicando el teorema fundamental del cálculo para antiderivar. Fíjense, ¿a qué me refiero? Dice acá, supónganse ustedes que tenemos dos funciones, f y g', ¿sale? F y g', funciones continuas. Entonces, dice aquí, la integral de a b de ese producto, g seguida de f por g', es la integral de f evaluado en, bueno, g de b, g de a, hacemos la resta, bueno, hacemos la evaluación, hacemos la resta. Ese es el teorema que llamamos nosotros integración por sustitución, ¿sale? ¿En qué consiste? A lo mejor dicho así como está, o sea, el puro teorema, así como está, dice poco o ayuda poco. Pero miren, la demostración de este hecho puede más o menos darnos una idea de cómo aplicarlo. Lo que seguramente ustedes recuerdan de este regla de sustitución o integración por cambio de variable, será que nosotros vamos a partir, ojo, de una función que tenga esta forma, ¿verdad? Fíjense bien qué forma tiene. De entrada es un producto, ¿vale? Es una multiplicación de dos funciones. Pero no son dos funciones cualesquiera. Una de ellas es una función compuesta, ¿sí? Y la otra de ellas, el otro factorcito del producto, es una función que en todo caso involucra a la derivada de la segunda capa de la función compuesta, ¿vale? Nosotros partimos de funciones que tengan esta forma. Insisto, es una multiplicación donde uno de los factores es una función compuesta y otro de los factores es una derivada, la derivada de la segunda capa, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros tengamos una función con esta forma, nosotros podemos aplicar integración por sustitución o cambio de variable. ¿Cómo funciona este teorema? Bueno, más bien, ¿cómo funciona esta técnica? Lo que haríamos nosotros sería seleccionar a la U. Bueno, acá tengo los pasos. Dice aquí, podemos resumir la técnica de esta manera. A ver. Lo primero que hay que hacer, creo que no lo escribí aquí, pero ya lo he dicho 3 veces, entonces ese es como el paso 0, digamos. Lo primero que hay que hacer es verificar que la función que vamos a antiderivar justamente tiene, tiene esta forma. Acá la tengo. Insisto, un producto, una función compuesta y otra que sea la derivada de la segunda capa. Cuando nosotros hayamos identificado que la función efectivamente tiene esta forma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a elegir una expresión para U. ¿Qué es esto? O sea, nosotros, insisto, esta técnica también la podemos llamar como cambio de variable. La intención de esta técnica es tener una función en términos de X
que nosotros por medio de un cambio de variable nos quede una en términos de u o de cualquier otra letra que ustedes seleccionen. Normalmente seleccionamos la u. En términos de una u, de modo que la integral en términos de u queda o directa en el mejor de los casos, o bien, por lo menos, más simple que la integral original. Entonces, nosotros vamos a buscar, insisto, reexpresar la función que queremos antiderivar en términos de una nueva variable, u, por ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a hacerle para elegir esta expresión para u? Bueno, una elección frecuente es la expresión interior de la función, de la composición de funciones, es decir, hacer que u sea la función g de x que nosotros identifiquemos en la función compuesta. ¿Sale? Bueno, esa es la sustitución que vamos a hacer que u sea g de x. Una vez que nosotros hayamos hecho eso, vamos a tener que hallar, con base en la selección de u, vamos a tener que hallar una expresión para el diferencial, ¿vale? Tomen en cuenta que, por ejemplo, si la función que queremos antiderivar está en términos de x, quiere decir entonces que el diferencial que tiene la integral es un dx, ¿verdad? Es un diferencial en términos de x. De modo que si yo voy a cambiar la función de x por una nueva expresión en términos de u, el diferencial no puede seguir siendo dx. En todo caso, el diferencial tendría que estar en términos de u. Pero no es así de fácil, nomás como que en lugar de escribir dx, escriba du. No, no, no. Más bien, con la selección que hicimos para u, vamos a encontrar una expresión que nos sirva para sustituir el dx por uno en términos de du. Una vez que hayamos hecho esto, ¿sí? Ya que tenemos a u y que tenemos a du, entonces ahora sí hacemos el cambio de variable, es decir, hacemos la sustitución. Todo lo que tenga términos de x va a cambiarse por su respectiva expresión en términos de u, ¿vale? Una vez que hayamos hecho esto, digamos, en este tercer paso de cambiar todo a términos de u, ya tenemos terminada la expresión. En teoría debería quedar directa o por lo menos más sencilla de resolverse. Ahora, habiendo hecho el cambio de variable, calculamos la antiderivada, o sea, directo, ¿no? Insisto, si la idea es que la antiderivada nueva en términos de u quede directa, pues bueno, aprovechamos y antiderivamos. Una vez que hayamos antiderivado en términos de u, vamos a regresar a la variable x, simplemente sustituyendo el valor de u en términos de x, ¿verdad? La selección que hayamos hecho. ¿Tiene sentido? Integración por sustitución, ahorita revisamos algunos ejemplos. Mientras pregunto, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Vamos a checar un ejemplo, ¿vale? A ver. Miren. Tenemos este primer ejemplo. Ay. Observen este ejemplo que tenemos aquí, es la antiderivada de la función x por e a la menos x cuadrada, ¿vale? Entonces observen que por principio de cuentas, lo que yo les comentaba hace ratito es que lo primero que hay que hacer es verificar que la función con la que queremos trabajar tiene la forma de
un producto y además uno de los factores del producto es una función compuesta. El otro de los factores es la derivada, o por lo menos se le parece a la derivada de la segunda capa. ¿Estamos? Entonces, fíjense, en este caso, la función con la que queremos trabajar tiene esa forma. Es una función compuesta. Aquí la función f es la exponencial y la segunda capa es su exponente menos x cuadrada. El otro término que aparece, ¿sí? Sería el equivalente a la g'. Bueno, si bien es cierto que la función g, digamos, la función g, que en nuestro caso creo que es clarísimo, ¿verdad? ¿Quién es la función g? Es la función menos x cuadrada. Su derivada es menos 2x. Ok, a lo mejor no tenemos menos 2x, a lo mejor solamente tenemos x, nada más. Pero bueno, en todo caso, si lo que nos hace falta, si difiere la derivada por un numerito, eso se puede corregir sin problema. El asunto, lo difícil sería, por ejemplo, que en lugar de tener una x ahí, tuviéramos una x cuadrada, una x cúbica. Ahí sí, ya no hay posibilidad de que esa x cuadrada o esa x cúbica sean la derivada de la segunda capa menos x cuadrada. ¿Vale? Entonces, insisto, ya podemos ver más o menos que esta función tiene efectivamente esta forma. Entonces vamos a antiderivar. Recuerden, la selección que hacemos normalmente para la u es la segunda capa, la función g de x, que en nuestro caso, esa función g de x es menos x cuadrada, ¿verdad? Es la segunda capa. Y bueno, si nosotros hicimos esa selección para la u, entonces nosotros tendríamos que derivar, ¿verdad? Derivar. Si derivamos u, bueno, está muy fácil, la derivada de u con respecto de x, digamos, de menos x cuadrada es menos 2x. Entonces, lo que hicimos aquí es algo que a los ingenieros les gusta mucho hacer, a los matemáticos no tanto, pero a los ingenieros les gusta mucho agarrar esta derivada como si fuera un cociente de diferenciales y entonces agarrar el dx y pasarlo para acá multiplicando, ¿no? Con eso ya nosotros tenemos una expresión con la cual vamos a sustituir al diferencial, porque estarán de acuerdo conmigo en que si el exponente lo voy a sustituir por u, si la menos x cuadrada lo voy a sustituir por u, este dx no nomás lo voy a sustituir por du, sino más bien de aquí voy a hacer un despejito para encontrar quién es dx y poder sustituir. Ojo, vean lo que hacemos entonces. Tenemos la función original, x por e a la menos x cuadrada. Esa función original la sustituimos. Vean. A ver, aguánteme. Voy a bajarle aquí. Si se supone que u es x cuadrada, menos x cuadrada, perdón, lo sustituimos ahí, ¿vale? Y si decimos que du es menos 2x dx, entonces dx, con un simple despeje, dx resulta ser du sobre menos 2x dx. Ah, caray, perdón. Esto último, ahí está, ¿verdad?
Entonces, si yo sustituí aquí el du, perdón, si yo sustituí la u, lo que escribí con azul, ¿verdad? Sustituí la dx, la puedo sustituir por esta expresión. Eventualmente este menos 2 es este menos 1/2 que queda aquí. Y esta x elimina a esta x que tenemos aquí. ¿Sale? Esa sustitución, vean cómo la sustitución nos da una integral directa. E a la u, en términos de u, su antiderivada es sencillísima. Es simplemente e a la u más c, ¿verdad? Esto, bueno, multiplicado por el menos 1/2 que teníamos afuera. La idea, como ya he dicho, es que quede una antiderivada o directa, o por lo menos sí más sencilla que la antiderivada con la que empezamos. Una vez que hemos calculado la antiderivada en términos de u, pues simplemente regresamos a la variable original. ¿Verdad? ¿Lo recuerdan más o menos? Está sencillo, ¿no? Muestro este otro ejemplo. Fíjense, problema 2 es muy similar. De hecho, tiene una forma muy similar al anterior. Vean que es un producto, de entrada es un producto de dos funciones. Es un polinomio por una exponencial. Es un producto, pero no nada más eso. Además de ser un producto, la exponencial, si lo notan, es una función compuesta. Es e, la primera capa, es e a la algo, y la segunda capa es justamente ese algo, es un polinomio, x cuarta más 1. Entonces, si están de acuerdo conmigo en que la segunda capa es la exponencial, perdón, la segunda capa es el exponente de la exponencial, entonces estarán de acuerdo conmigo en que este sería el candidato ideal para ser u, ¿verdad? Sería, digamos, la segunda capa, pues la función g de x. Si aceptamos esa sugerencia, entonces nosotros con esto tendremos que calcular du. Bueno, se me pasó aclarar, es claro aquí que el segundo término, el segundo factorcito de este producto, sí tiene que ver con la derivada de esa función g. Porque si la función g es x cuarta más 1, su derivada es 4x cúbica. Y si bien no tenemos 4x cúbica aquí, sí tenemos 2x cúbica, que se le parece bastante. Difiere por una constante, eso se puede solucionar. ¿Sí? Bueno. Ay, güey, no quería hacer eso. Entonces, decía yo, si ya hicimos la selección para la u, entonces una simple derivada nos dirá, bueno, derivada de u con respecto de x, su derivada sería, como ya decíamos, 4x cúbica, ¿verdad? Y de aquí, de un despejito, nos podría quedar que du es igual a 4x cúbica por dx, o bien también podemos decir que dx es igual a du sobre 4x cúbica, ¿cierto? De modo que ahí pues ya tenemos todo para hacer la sustitución. ¿Por qué vamos a tomar esta u? Vean cómo voy a tener e a la u, haciendo que u sea el exponente x cuarta más 1. El término 2x cúbica aquí queda, este no lo he eliminado, pero al sustituir el dx por esta expresión que calculamos hace ratito, ¿verdad? Podemos simplificar un montón de cosas. De entrada, esta x cúbica con esta x cúbica
este 2 con este 4, que si no me equivoco queda constante y puede salir de la integral, de modo que así ya me quedó esto escrito en términos de u nada más. O sea, me queda la integral de e a la u en términos de u. Claro, con la constante, un medio afuera, ¿verdad? Como ven, entonces esa integral que queda ahora es directa. La integral de e a la u en términos de u es e a la u tal cual, ¿cierto? E a la u, obviamente, multiplicado por el 1/2 que está afuera, que no hemos desaparecido. Entonces, a la hora de regresar a la variable original, esa u se vuelve a sustituir ahora por x cuarta más 1, y con eso obtenemos pues esta primitiva, e a la x cuarta más 1 por la constante 1/2 que teníamos afuera. ¿Estamos? Vale, perfecto. Entonces ya recordamos, ya hicimos memoria, cómo calcular integrales por sustitución. El truco, digamos, bueno, no es truco, digamos, más bien como la pista que necesitan ustedes seguir para poder implementar esta técnica, insisto, es la forma de la función. Debe de ser un producto donde aparece una función compuesta y el otro factorcito es la derivada, o al menos se le parece, puede diferir por una constante de la derivada de la segunda capa. ¿Sale? Si la función con la que van a trabajar es un producto, pero no necesariamente, pero no necesariamente es una función compuesta, probablemente esta técnica no funcione. ¿Sale? En funciones como, por ejemplo, e a la x por seno de x, esa función es un producto, pero ninguna de las dos, ni e a la x ni el seno de x, son funciones compuestas. Entonces, en ese caso, esta técnica no aplica. ¿Vale? No pierdan de vista, pues, que esta técnica es, digamos, la contraparte de la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena involucra funciones compuestas, esta también. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Puede regresar rápido a la anterior presentación donde decían los pasos? Es que quiero tomarle una captura a los pasos y ya. Claro, claro, claro. Denme un segundito. Ahí está. De cualquier manera, este documento se lo va a pasar, es el documento de la clase de hoy, nada más que preferí revisarlo aquí en vivo con ustedes. Todo Listo, esto profe. lo van a tener por escrito, vale. Gracias. No hay de qué. Bueno, chequemos rápidamente esta otra técnica que se llama integración por partes, porque precisamente esta técnica es la alternativa que tendremos cuando tengamos un producto de funciones, pero que no sean, ninguna de las dos sea funciones compuestas. Es, digamos, pues sí, es la alternativa para cuando la técnica de sustitución no aplique y tengamos un producto, aunque hay varias otras funciones que pueden antiderivarse por esta técnica, por partes, y que no necesariamente son productos. Ejemplos muy puntuales, la función logaritmo natural, por ejemplo, es una función que no es un producto y que sin embargo se antideriva por partes, ¿vale? Aunque bueno, realmente nosotros no es como que tengamos que estar haciendo la antiderivada del logaritmo natural por partes cada vez, porque pues bueno, tenemos por ahí una formulita, no sé si se acuerdan, la antiderivada del logaritmo natural es, bueno, la antiderivada del logaritmo natural de x es x por logaritmo natural de x menos x. Y ese resultado, pues, lo podemos implementar
ya sin necesidad de aplicar esta técnica. Pero bueno, en general, para funciones que sean un producto y ninguna de las dos funciones sea compuesta, suele aplicarse esta técnica porque la integración por partes, como dice aquí, se desprende del teorema de la derivada de un producto. ¿Sale? Similar a la técnica anterior, que es la contraparte de la, de la regla de la cadena. Esta técnica de por partes es la contraparte del teorema de integración, de derivadas de un producto. Acuérdense cómo se deriva un producto. Miren, aquí lo tengo. Normalmente, cuando hablamos de integración por partes, a las funciones, en lugar de llamarles f y g, solemos llamarles u y v. La verdad no sé por qué. Es una convención que pues se sigue desde hace tiempo. Pero bueno, vamos. El nombre de las funciones es lo de menos. Supónganse que tienen dos funciones, u y v, y que este producto, o sea, el producto de ambas, lo quieren derivar. Acuérdense que la derivada de un producto es u, la primera, por la derivada de la segunda, db, más v, la segunda, por la derivada de la primera, du, ¿verdad? Entonces, este producto, chequen, esta derivada del producto, ojo, estarán de acuerdo conmigo en que si yo estoy diciendo que la derivada de un producto se realiza de esta manera, el teorema fundamental del cálculo me diría cómo regresarme, ¿no? Yo aquí acabo de derivar. Entonces, el teorema fundamental del cálculo me ayuda a regresarme a donde estaba, destruyendo la derivada, ¿cierto? Entonces, ojo. Ay, esperen. Supónganse que ya que derivamos, ahora antiderivamos. O sea, integramos tanto el lado izquierdo como el lado derecho de esta igualdad. ¿Qué queda? Bueno, si antiderivamos el lado izquierdo, vean cómo me queda la integral de una derivada. Y si no me equivoco, cuando aplicamos el teorema fundamental del cálculo, esta integral destruye a esta derivada, ¿verdad? Y lo único que sobrevive es tal cual v. Bueno, u por v, pues. Sí, ¿verdad? Ahora, si antiderivamos el lado derecho, ojo, es una suma, ¿sí? Es una suma, entonces la antiderivada, pues son dos. Es la antiderivada del primer término más la antiderivada del segundo término. Y entonces, ojo, vean cómo hay algunas cosas que se pueden simplificar. Si aplicamos el teorema fundamental del cálculo en ambos lados, insisto, esta integral y la derivada se eliminan y sobrevive esto, mientras que la simplificación del lado derecho me da esto de aquí. ¿Vale? Ahora, si esto es verdad, entonces esto es verdad, aplicando el teorema fundamental del cálculo. Y si eso es verdad, entonces esto también es verdad. Es un simple despeje. Pasé restando para el lado izquierdo este segundo sumando. Lo pasé para el otro lado. Y me queda esta expresión. Esa expresión es a la que nosotros normalmente le llamamos integración por partes. Fíjense, la técnica de integración por partes dice que si tenemos dos funciones u y v continuas y sus derivadas continuas también, entonces yo puedo antiderivar el producto de modo que tengan esta forma, pues.
Ojo, es un producto y de ambas funciones, de las funciones que estén involucradas en este producto, yo voy a seleccionar una a la que le voy a llamar U y otra a la que le voy a llamar derivada de V. ¿Sale? Con esa selección que hicimos, si yo ya seleccioné a U, voy a derivarlo, y si ya seleccioné quién va a ser la derivada de V, voy a antiderivarlo para obtener respectivamente V y du. ¿Sale? Con la selección que hicimos de U y db, yo voy a obtener du y uv. Y esos 4 elementos voy a venir a meterlos en esta formulita. Si se fijan, la integración por partes incluso recibe ese nombre porque cuando la aplicamos, en realidad resolvemos una parte. O sea, tenemos una integral, pero no la resolvemos de madrazo. Resolvemos una parte y queda otra pendiente, aparece por ahí otra integral que hay que resolver también. ¿Vale? Entonces, no se resuelve todo de golpe, son 2 momentos. Primero, hacer la selección y aplicar la formulita para antiderivar una partecita y después resolver una segunda integral. Esa segunda integral, esa segunda antiderivada, mejor dicho, también podría ser que se resuelva por partes, podría ser que quede directa, podría ser que quede de la misma forma que la original. Lo que es un hecho es que si la selección que hicimos es correcta, la segunda integral, la selección que hicimos de U y de db, ¿no? Si es correcta, entonces la segunda integral que resulta es, si no más fácil, por lo menos igual de difícil que la original. Si esta segunda integral que tenemos acá resulta más difícil que la integral original, muy probablemente hayamos hecho una selección errónea. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miren, integración por partes, desde mi punto de vista, es más sencilla de implementar que integración por sustitución, en términos de que integración por partes, lo único que necesitan ustedes poner atención es a quién seleccionan como U y a quién seleccionan como db. ¿Sale? Porque una vez que hayan hecho la selección y hayan calculado los otros elementos que les faltan, o sea, du, ay, perdón, y uv, una vez que los hayan calculado, lo demás es simplemente aplicar la fórmula y cruzar los dedos para que la integral que resulta, la segunda integral, quede más sencilla. ¿Sale? Sale. Vamos a ver algunos ejemplos de esta técnica, a ver qué se siente, ¿vale? Segundito. Vale, muy bien. Tenemos acá unos ejemplos de integración por partes. Miren, por ejemplo, este primer problema. Dice la función x cuadrada por e a la menos 3x. Aquí ustedes podrán decir, ¿y por qué esta no la resolvemos por sustitución? Bueno, ojo, fíjense. Tendría sentido sospechar al menos que esta función se puede antiderivar por partes. Perdón, por sustitución. Tendría sentido suponerlo al menos. Porque tiene la forma, ¿no? O sea, vean, es un producto de funciones, hay una función compuesta, es e a la menos 3x, ¿verdad? Es compuesta.
Está la exponencial, que es la primera capa, y la segunda capa es menos 3x. Sin embargo, si nosotros dijéramos, bueno, pues la hacemos por sustitución, la segunda capa sería menos 3x y su derivada sería menos 3. Entonces, esta parte de acá, este segundo término, ya no tiene nada que ver con la derivada de la segunda capa, ¿verdad? Ese segundo término es x cuadrada, que lejos de ayudar, estorba. Entonces, en realidad no hay sustitución que podamos hacer para que esta cosa nos quede expresada en términos de una nueva variable y poder hacer integración por sustitución. Entonces, en ese caso, vamos a tratar de hacer integración por partes. Insisto en que aquí nosotros vamos a seleccionar U y dB. El consejo que normalmente les doy a mis estudiantes es seleccionen primero dB, seleccionen la que sea más fácil de integrar, porque la otra vez lo comentamos, derivar es sencillo, antiderivar no es tan sencillo. Entonces, yo normalmente me preocuparía por primero encontrar cuál es la función que es más fácil de antiderivar. Y la otra, la que quede, la tomamos como U, la que vamos a derivar. En este caso, ojo, fíjense, si se fijan en realidad ambas funciones, tanto x cuadrada como e a la menos 3x, son sencillas de derivar y son sencillas de antiderivar las dos. Pero yo aquí decidí tomar a u como x cuadrada, o sea, la que voy a derivar es u x cuadrada, porque así su derivada me va a quedar un polinomio de primer grado, ¿verdad? De modo que la segunda integral que vaya a resolver cuando aplique la formulita me va a quedar más sencilla. Ahorita voy a explicar a qué me refiero. Entonces, si u es x cuadrada, db es la exponencial. Esa es la que vamos a antiderivar. Cuando antiderivemos esta, lo que vamos a obtener, pues, es v. Y con eso ya tenemos listo todo lo que necesitamos para aplicar la formulita. ¿Sale? Acuérdense de la fórmula, seguramente recuerdan esta, ¿cómo se llama? Esta mnemotecnia de una vaca vestida de uniforme, ¿no? Para acordarse de esta cosa de aquí. Entonces, ay, creo que se va a apagar mi compu. Bueno, a ver rápidamente. Una vez que ya seleccionamos todos los términos, aplicamos directo la fórmula. Aquí la tienen ustedes. Y esa fórmula nos da una parte resuelta y una segunda integral, que como pueden ver, se parece bastante en la forma, es un polinomio por una exponencial, pero la exponencial, el polinomio es de primer grado, a diferencia de la original, que es un polinomio de segundo grado. Ahorita regreso al apunte, mi compu se apagó, la estoy prendiendo de nuevo y ahorita comparto de nuevo la pantalla. Pero bueno, a ver, en lo que eso ocurre, estábamos con la función x cuadrada, e a la menos 3x. Y según lo que dijimos hace rato, para nosotros u es x cuadrada. Por lo tanto, esto genera a una du que es 2x de x. La otra selección, bueno, eso es esto, la u. Y la otra parte es la db. Entonces, si db es e a la menos 3x de x, la v
se obtiene simplemente antiderivando. Piénsenlo, o sea, realmente aquí lo único que hace falta es poner el signo de integral, pues, ¿verdad? Entonces, la antiderivada de e a la menos 3x, está sencillita, es menos 1/3 de e a la menos 3x. ¿Sas? Ahí lo tenemos todo. U, du, db y v. Entonces, en la formulita esta que les decía de u por v menos integral de v por du, vamos sustituyendo todo, ¿verdad? Sería u x cuadrada por v, que sería menos 1/3 de e a la menos 3x, menos una segunda integral. Esa segunda integral está formada por v, que es otra vez menos 1/3 de e a la menos 3x, por du, que pues es 2x de x. ¿Sale? Ojo, observen aquí que, como ya hemos dicho, la primera parte, eso ya está resuelto. ¿Sale? Ahí ya no tenemos que batallar. Esa ya es parte de la antiderivada que andamos buscando. Ahora tenemos que lidiar con esta segunda antiderivada. Y entonces ocurre lo que yo les decía hace ratito. Fíjense cómo esta segunda antiderivada también puede resolverse por partes. ¿Por qué lo digo? Porque nuevamente es un producto de dos funciones, esta de aquí y esta de acá, ¿verdad? Donde una de las funciones es compuesta, pero tenemos el mismo problema de hace rato. La derivada de la segunda capa de esta función compuesta no tiene nada que ver con este otro término que tenemos acá. Entonces, no aplica sustitución. Para esta segunda antiderivada, nuevamente, hay que implementar integración por partes. ¿Sale? Normalmente la selección que se hace es la misma. Si funcionó en un principio, acá debería de funcionar también. ¿A qué me refiero? Que para esta integral por partes, también voy a tomar como u el polinomio y como db la exponencial, así como lo hice acá arriba. ¿Vale? Insisto en esto. La función original, vean qué forma tiene, polinomio por exponencial, pero es polinomio de segundo grado por exponencial. Mientras que la segunda función que obtuvimos al aplicar ¿cómo se llama? La integración por partes, es también polinomio por exponencial, pero el polinomio es de primer grado, ya no de segundo, entonces es más simple. ¿Me explico? Más o menos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Vale, muy bien. Denme un segundito. Ya prendí mi compu. Voy a compartir de nuevo el documento para terminar de revisar este ejemplo, ¿vale? Un segundito. De hecho, voy a pausar aquí un poco la grabación. Denme un segundo en lo que abre Zoom y mi documento, ¿va?
Vale, ahí se ven. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Perfecto. Continúo la grabación. Bueno, ya estamos de vuelta. Terminamos entonces con este ejemplo. Hasta ahorita lo que habíamos hecho aquí en la pizarrita con el dedo había sido esta parte, ¿verdad? Insisto, tenemos ya la primera parte resuelta y una segunda integral que, como pueden ver, también se resuelve por partes. Insisto, nuevamente vamos a hacer las mismas selecciones. Vamos a tomar a la x como u, ¿sale? De modo que ahora su derivada ya no es un polinomio, sino una constante, ¿sale? Vean cómo esa selección hizo que pasáramos de un polinomio de segundo grado a uno de primero, y este de primero nos va a llevar después eventualmente a una constante. Entonces va bajando de complejidad la integral que va saliendo cada vez. Bueno, tomamos entonces la polinomial como u y tomamos la exponencial como db, antiderivamos y obtenemos v, que si se fijan, otra gran ventaja es que en realidad es la misma que obtuvimos en el caso anterior. No hay necesidad de calcular una nueva primitiva, es la misma, volvemos a utilizar. ¿Sas? Sale, entonces, con esta selección, pues, sustituimos u es x, entonces, ojo, estamos nosotros ahorita resolviendo esta partecita de acá. Entonces, en esa parte, aplicando integración por partes, es u por v, ¿sí? Menos la integral de v por du, que es constante. ¿Sale? Entonces, observen cómo ahora pues la tercera integral, porque es ya la tercera que obtenemos, esta queda directa. ¿Sale? Ya no hay necesidad de integrarla por partes. Bueno, directa tampoco es. En todo caso, sería por sustitución, pero pues es una sustitución imperceptible, casi. Ahí tendríamos que, para poder antiderivar e a la menos 3x, bastaría con hacer que u sea menos 3x, precisamente. ¿Vale? Bueno, entonces ahí tenemos pues ya esa última antiderivada, la resolvemos fácilmente y así nos queda finalmente este resultado que pueden ver ustedes aquí al final. Este resultado, ¿sale? Bueno, resolviendo ya la última antiderivada, que sería esto de aquí, esto de acá. ¿Sale? Y ahí al final, pues bueno, yo simplemente factoricé la exponencial, ¿vale? Bueno, muy bien. Aquí les muestro otro ejemplo. Igual esta función e a la 3x por el seno de x es una función que es un producto. Sin embargo, ese producto no se puede hacer por sustitución, porque si bien hay una función compuesta, e a la 3x, la derivada del exponente no tiene nada que ver con la función seno. Entonces, no se puede hacer sustitución. Normalmente lo que haríamos aquí sería esta selección, vean, la u, la función trigonométrica, la db, la función exponencial, ¿sí? Y listo. Con esto siempre va a ser la misma idea. Cuando ya hayamos seleccionado u y db, derivamos u para obtener du, antiderivamos db para obtener v y vamos sobre la fórmula. ¿Vale? ¿Cómo ven? Más o menos se animan a hacer algunos ejercicios ustedes, a ver qué tal andamos con estas técnicas. Vale. Entonces, vamos a hacer una cosa, miren.
Si me lo permiten, los ejercicios que tengo planeados los voy a subir ahorita mismo al sitio del curso. Si quieren desconectarse, pueden desconectarse y hacerlos con tranquilidad en su casa. Si quieren permanecer conectados, yo voy a seguir conectado aquí hasta las 2, por si tienen alguna duda o necesitan alguna ayuda o andan confundidos, yo les puedo ayudar. Si me dan 5 minutos, lo subo al sitio, descárguenlo, resuélvanlo y si tienen alguna pregunta, ahorita de aquí a las 2 voy a seguir acá. Si no, para el día lunes, para la clase del lunes, ya van a estar las soluciones ahí también en el sitio del curso. ¿Les late? Sí. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar ahora mismo antes de proceder? ¿No? Esmeralda, Fernanda, Adrián, ¿todo bien? Va pues, entonces, regálenme 5 minutitos, les aviso a los que se queden. Ay, voy a dejar de grabar.